discapacidad intelectual. Cuando hablamos de discapacidad intelectual tenemos que hablar de un desarrollo mental incompleto o detenido, en la cual el individuo tiene una dificultad para aprender. Y una dificultad para aprender que trae como consecuencia dificultades en las relaciones interpersonales, en las relaciones de grupo, en las aspiraciones, las metas del individuo, también de las aspiraciones y metas de la familia, y es porque existe un deterioro cognoscitivo que en la mayoría de las ocasiones puede ser congénito, o sea, de nacimiento, pero puede ser también adquirido por enfermedades, por procesos importantes que ocurren en el organismo, por traumatismos, por accidentes. ¿Y por qué hablar de discapacidad intelectual? Porque son personas que cuando uno va a la historia, son personas que han sufrido mucho. Cuando uno revisa la historia de las personas con discapacidad, en este caso nos estamos refiriendo a la discapacidad intelectual porque es lo que más nos compete desde el punto de vista de salud mental directamente, pero cuando vamos a la historia de las personas con discapacidad, vemos que son personas que han sufrido mucho en la historia porque han sido personas muy discriminadas. Y cuando revisas esta historia de ellos, es muy similar a las personas con trastornos mentales. Entonces, vemos que antes del siglo XX, podemos hablar de la prehistoria, habían regiones, por ejemplo, en el mundo como Grecia, donde había un culto al cuerpo importante y las personas que nacían con algún tipo de discapacidad, estaba incluso en Esparta, por ejemplo, estaba autorizado el infanticidio. En Grecia, por ejemplo, mataban a las personas porque consideraban que era una maldición, y como eran personas que no tenían capacidad de todas las posibilidades que tenían otras personas desde el punto de vista físico, quizás entonces las podían llegar a incinerar, a matar. Ya a mediados del siglo XX se comienza a manejar otros términos con relación a la discapacidad, y es cuando comienza a entrar los cleros de la iglesia a poder hablar y abogar a favor de las personas con discapacidad como personas por las cuales se podía hacer algo. Habían, por ejemplo, tribus que sin embargo veían a las personas con discapacidad como bendiciones de Dios y las ayudaban. Es decir, que el tema de la discapacidad se ha manejado a nivel internacional y a nivel mundial la mayoría de las veces en dependencia de la cultura y cómo las personas podemos ver a las personas con discapacidad. En la actualidad, los términos de discapacidad han variado mucho, ¿no? Antes se denominaban minusválidos, discapacitados. Por ejemplo, todavía en la CIE-10, en la Clasificación Internacional de Enfermedades de 10ª edición, se denomina en la clasificación retraso mental leve, moderado, severo y profundo, pero ya en el DSM-5 se están manejando términos como trastornos en el desarrollo intelectual. Entonces, y aún así hay criterios y términos aún más o sea, con un nivel de progreso mejor para las personas con discapacidad, intentando siempre tratar de buscar una equidad, y se está hablando hoy de funciones diferentes, estamos hablando hoy de diversidad funcional, estamos hablando de que las personas con discapacidad no se miren como personas inferiores, sino como personas con capacidades diferentes. ¿Y por qué con capacidades diferentes? Porque hemos visto personas con dificultad para aprender, por ejemplo, quizás matemática, lengua o quizás ciencias naturales, pero sin embargo son muy buenos torneros, muy buenos carpinteros. Entonces, no sé si Fabricio me quiere. Sí, doctor, este tipo de personas deben estar sujetos a una constante terapia y medicación, ¿o no? No, no siempre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la discapacidad intelectual no es una enfermedad. La discapacidad intelectual es una dificultad para aprender, y no para aprender solamente las asignaturas que nos dan en la escuela o en los colegios. Es una dificultad para aprender de manera quizás diferente a otras personas, cómo interpretamos, por ejemplo, el mundo que nos rodea. Aquí las personas con discapacidad primero se clasifican actualmente en discapacidad intelectual leve, moderada, severa y profunda. Cómo poder llegar a orientarnos y llegar a identificar una persona con una discapacidad intelectual leve. Las personas con una discapacidad intelectual leve, generalmente, cuando vas a la historia puedes ver, por ejemplo, bueno, en este sentido, en general, las personas con discapacidad intelectual, independientemente de la clasificación, podemos ver quizás en la historia de vida antecedentes patológicos familiares donde existan familiares que también han tenido algún tipo de discapacidad. También podemos ver que quizás en las
etapas prenatales, perinatales o postnatales, o sea, del embarazo, quizás han tenido algún tipo de complicaciones o embarazos de alto riesgo las madres, y esto puede traer como consecuencia alguna dificultad en el neurodesarrollo fetal, y una vez que nacen ya pueden nacer con alguna área del cerebro afectada y por supuesto quizás la dificultad para aprender también aparezca. ¿Este grado de discapacidad con el tiempo puede aumentar? Puede aumentar. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una discapacidad leve, estamos hablando de una discapacidad leve cuando vemos un niño que tiene dificultad para aprender, y esa dificultad para aprender fundamentalmente es, o sea, aprenden muchas cosas, pero en asignaturas como la matemática, para realizar operaciones aritméticas complejas, le cuesta más trabajo. Entonces, quizás, por ejemplo, es un niño que hasta cuarto grado o quinto grado, quizás los niveles de ayuda eran menos complejos, pero ya después necesitan mucho más. Son niños que con relación al desempeño de las actividades diarias generalmente son independientes. Cuando hay una discapacidad intelectual leve, son chicos que pueden pasar incluso inadvertidos por la sociedad, porque son niños que bien estimulados desde temprana edad, enseñándole, por ejemplo, habilidades sociales como poder comunicarse, cómo poder, por ejemplo, dar las gracias, cómo poder aprender, por ejemplo, quizás arreglar focos, a andar en la electricidad, quizás arreglar cosas de plomería, conducir, a interactuar con otros chicos. Llega un momento que no necesitas estar supervisándolo ni acompañándolo constantemente. Es capaz, por ejemplo, de guiar una familia, de tener su esposa, de tener hijos, pero no puede realizar actividades intelectuales complejas. Puede realizar cualquier oficio en dependencia del nivel de estimulación que haya tenido. Ya la discapacidad intelectual moderada es un chico que también tiene dificultad para aprender en las materias, pero ya necesita un poco más de supervisión. Te das cuenta que algunos llegan también a guiar una familia, a tener hijos y a tener un pequeño negocio, pero generalmente necesitan supervisión. Es más lento el proceso. Es más lento el proceso. La discapacidad intelectual severa ya sí necesita supervisión, acompañamiento continuo. Son chicos que generalmente tienen un desarrollo cerebral incompleto. Son niños que generalmente no pueden estudiar, no logran estudiar porque no aprenden absolutamente casi nada, y las actividades diarias que puedan desempeñar tienen que ser con supervisión. Y en la discapacidad intelectual profunda son los chicos que muchas veces vemos en los sillones de ruedas, que quizás tienen defectos físicos importantes, donde todo el tiempo necesitan de supervisión, porque además en muchas ocasiones pueden, no digo que sea siempre, pero pueden tener también dificultad para controlar esfínteres, tanto vesicales como esfínteres vesicales, como también los esfínteres anales, ¿no? ¿Qué recomendaciones darle, por decir, a los maestros, que son los que tratan diariamente en la época presencial, ¿no? Importantísimo, Fabricio, para los maestros y para los padres de familia también. Nunca se puede diagnosticar una discapacidad intelectual antes de los 6 años, nunca. A veces hay profesionales que refieren o derivan a un niño antes de los 6 años para llegar a diagnosticar una discapacidad intelectual, y no se puede. ¿Por qué? Porque antes de los 6 años no existe un desarrollo completo con la madurez necesaria desde el punto de vista cognitivo para poder evaluar la capacidad intelectual. Lo otro importante es que nadie puede hablar de discapacidad intelectual hasta que no sea visto por psicología o algún profesional de la salud mental que pueda aplicar instrumentos de evaluación psicológica de inteligencia y hacer un análisis global de cuál es su desempeño para poder llegar a clasificar qué tipo de discapacidad intelectual puede tener o no. Pero lo otro importante es que no podemos pensar que porque un niño no aprende en la escuela determinadas materias en un periodo determinado tiene una discapacidad. ¿Por qué? Porque a veces hay niños que tienen una afectación emocional importante, y la afectación emocional le produce un bloqueo intelectual, y ese bloqueo intelectual no le permite aprender a pesar de tener la capacidad. Que no significa una discapacidad. No significa una discapacidad, y entonces puede estar funcionando por debajo de sus posibilidades reales y puede parecer que tiene una discapacidad. Sin embargo, cuando empiezas a trabajar con la familia, con el niño, a mejorar las emociones, su capacidad intelectual vuelve perfectamente a funcionar normalmente. Y igual también puede suceder lo contrario. Puede suceder un niño con una discapacidad intelectual leve, por ejemplo, y que se agrave y llegue a funcionar como si fuera una discapacidad moderada. ¿Por qué? Porque no tenga un medio familiar que lo acompañe de manera adecuada, porque no tenga la estimulación adecuada que debe tener. Y yo considero que lo más importante siempre es buscar una ayuda profesional especializada, que no
vayamos a utilizar términos como este chico tiene un retardo mental, o este chico tiene una discapacidad, o si antes no ha sido valorado por un profesional de la salud mental con aplicación de instrumentos de evaluación psicológicas que están bien determinados a nivel internacional y por supuesto, con todos los recursos que nosotros los profesionales de salud mental tenemos para poder evaluar y poder diagnosticar. Salud mental por todo esto es mucho más. Sí, salud mental siempre es mucho más y mucho más que solamente pensar en tratamientos farmacológicos o solamente quizás tratamientos psicoterapéuticos. Debemos siempre mirar al individuo como un ser humano integral. Pueden ubicarnos a los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Estamos gustosos de atenderle en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón, en Las Palmas.